Unos 2 millones de personas en España necesitan la ayuda de una persona cuidadora que en la mayoría de los casos no es profesional. Y todas ellas están expuestas al síndrome del cuidador quemado, que puede llevar al agotamiento físico, emocional y social. Vamos a saludar a Julio Maset, es experto médico de CINFA. Muy buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días. Ayer fue el Día Mundial de las Personas Cuidadoras. ¿Es una responsabilidad que no conoce horarios ni días festivos? Así es, cuando se está con un paciente dependiente, normalmente el paciente dependiente lo está durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, el cuidador o cuidadora, casi diríamos más cuidadora, puesto que son muchas más mujeres, también tiene pues esa disponibilidad prácticamente absoluta. ¿Y nadie debería limitarse a asumir esta carga en solitario? Quizás eso es lo más importante. Normalmente se suele ocupar una persona en la familia que suele ser pues la persona que más tiempo libre tiene o la persona que era más apegada a esa familiar dependiente, y no debería ser así. El resto de la familia debería también involucrarse en el cuidado, y si no solo en el cuidado, también en liberar a esta persona cuidadora de tareas del hogar, de tareas pues como por ejemplo hacer la compra o también llevar niños al colegio, etcétera, para poder dejarle un poquito de tiempo libre. ¿Cuántas personas dependientes hay en nuestro país? Se calcula que hay unas 2 millones de personas dependientes. Otras encuestas hablan de que casi el 20% de los hogares españoles tienen algún dependiente. Por lo tanto, si hay 2 millones de personas dependientes, imaginemos cuántas personas cuidadoras hay, ¿no? Muchos, más de 2 millones, porque además la mayor parte no son profesionales. Cuidadores profesionales en España hay alrededor de 300.000 aproximadamente, por lo tanto, absolutamente insuficiente. Claro, ¿y cuál es el prototipo de persona cuidadora no profesional? Pues esto es lo curioso. Normalmente son mujeres, hablamos de prácticamente un 75% de las cuidadoras son mujeres, con una escolaridad media, mediana edad, familiar cercano, pues madre, hija, hermana de la persona dependiente, y además normalmente esta persona suele acabar dejando su trabajo o al menos parte de su trabajo para poder dedicar ese tiempo. ¿Es casi imposible conciliar todos los cuidados a un familiar con la vida personal? Es complejo, pero no debería ser así. Realmente nosotros tenemos una frase que es cuidador, cuídate. Si esa persona no dispone de vida personal, no fomenta el mantener sus amistades, su vida social, es cuando puede aparecer el síndrome del cuidador quemado. Pero evidentemente eso necesita liberar tiempo y utilizar ese tiempo en cargar esas pilas. Por lo tanto, es complicado porque muchas veces o no se conocen los recursos que hay o los recursos que hay son insuficientes o no se pueden acceder a ellos. Doctor Maset, muchas veces una de las personas de la pareja se ve obligada a reducir su jornada laboral o a dejar incluso el trabajo para poder cuidar a un familiar. Sí, desgraciadamente esto es así. Como decía antes, suele recaer en las mujeres que hoy por hoy, desgraciadamente, todavía presentan salarios más bajos. Por lo tanto, a la hora de elegir, pues se pretende perder el mínimo poder adquisitivo y por lo tanto es la mujer la que se siente más obligada. Según la última encuesta de población activa, en nuestro país en 2022, aproximadamente 65.000 mujeres dejaron su trabajo para cuidar a un familiar dependiente frente a solamente 5.600 hombres. Por lo tanto, ahí hay mucho todavía por hacer. ¿Y cómo puede comprometer la salud de la persona cuidadora esa exigencia diaria? Pues realmente ese volcado, ese exceso de celo, lo que suele aparecer hace aparecer el síndrome del cuidador quemado, que es alteraciones físicas como irritabilidad, dolores de cabeza, aparecen cansancio, también psicológicas, ansiedad, depresión, apatía, irritabilidad también. Y sobre todo sociales también, un aislamiento, una sensación de soledad. Todo esto acaba repercutiendo en la salud de la persona cuidadora, que la salud, no nos olvidemos, no solamente es física, también es psicológica, es social, ¿no? Y es lo que constituye el síndrome del cuidador quemado. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma, doctor? Normalmente cuando una persona que está a cuidado de una persona dependiente empieza a sufrir cambios de humor, irritabilidad, es difícil contactar con ella porque nunca tiene tiempo. Aparecen síntomas físicos muchas veces, pues como dolor de cabeza, insomnio, y esa ansiedad o esa depresión, entonces es cuando empiezan a aparecer los síntomas. El gran problema es que por ese exceso de celo, por ese sentimiento de culpa, muchas veces las personas cuidadoras no expresan todo lo que están sintiendo, y cuando lo expresan, pues normalmente ya hay un derrumbamiento. Pero precisamente cuidarse para cuidar, esa es la recomendación para quienes se encuentran en esta situación. Pero ¿cómo puede hacerse?
Quizás lo más importante es primero conocer bien la enfermedad de la persona que vamos a cuidar, ¿no? Para saber qué evolución va a tener. Fomentar también la autonomía de las personas dependientes, porque a veces nos volcamos tanto que no les permitimos tener autonomía, y en muchas ocasiones, y esto hay que hablarlo con médicos y con profesionales sanitarios, debemos fomentarlo. Las asociaciones son extremadamente importantes porque allí podemos conocer recursos, hablar con gente que está sintiendo y pasando por lo mismo que nosotros. Y sobre todo, para mí, lo más importante de todo es involucrar al resto de la familia. Es decir, no tiene que recaer solo en una persona, puede haber turnos. Y también hay una cosa importante: a esa persona cuidadora, la familia, si no puede involucrarse en el cuidado, al menos sí en liberar tiempo de esa persona cuidadora, ¿no? Es decir, no vayamos a decir, este fin de semana vamos a organizar una cena y encima se lo carguemos a la persona cuidadora. Lo hacen los demás y pueden, por tanto, contribuir mucho en liberar tiempo. Y ese tiempo de la persona cuidadora lo tiene que utilizar en sí misma, no en sentirse mal por no estar con ese paciente dependiente, sino en sí misma, en fomentar, pues eso, salir con amigos, amigas, hacer ejercicio, disfrutar de ese tiempo libre para, como decíamos, cuidador, cuídate, cargar esas pilas. ¿Las asociaciones de pacientes pueden ser útiles en estos casos? Son claves. De hecho, hay asociaciones de pacientes, ya empiezan a aparecer también asociaciones de cuidadores no profesionales. Pero son claves tanto en conocer la enfermedad, en muchas ocasiones también en conocer si hay recursos, como por ejemplo hospitales de día o posibilidades de relevo, que muchas veces cuando un paciente sale del hospital, la persona cuidadora se encuentra con que no se le ha explicado mucho más. Entonces, las asociaciones de pacientes le pueden indicar dónde conseguir ayudas, y además también poder compartir con otras personas que están viviendo lo mismo y con enfermedades similares, la situación del día a día, y recibir ese apoyo emocional, que es importantísimo. Y dar con personas que han pasado por algo similar es quizá el mejor estímulo ante la desesperación que pueden llegar a sentir algunos. Sí, y de hecho no solamente un estímulo ante la desesperación, sino también una forma de prevenir ese síndrome de cuidador quemado, no llegar a la desesperación. El estar con personas que han pasado por lo mismo, mucha gente que ha estado en esta situación se mantiene en las asociaciones de pacientes o en las asociaciones de cuidadores, precisamente para apoyar a estas personas que inician esa labor. Es importante, sobre todo, para prevenir que aparezca, que no lleguemos a ese momento de derrumbe, ¿no? Sobre todo, doctor, hay que recordar que nadie es el cuidador perfecto para evitar ese sentimiento de culpa, por ejemplo. Importantísimo. Nos volcamos, normalmente esa persona pues tiene un gran cariño por esa persona dependiente, y aparece esa necesidad de perfección. Nadie es el cuidador perfecto, y la mejor manera de verlo son precisamente con estas asociaciones de pacientes y cuidadores, para saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, para que nos den una caja de herramientas donde podamos utilizar, y que no sea solamente lo que nosotros creemos que debemos hacer. Y sobre todo, no solamente nadie es el cuidador perfecto, sino que deberíamos hablar de que nadie son los cuidadores perfectos, puesto que se debe involucrar la familia completa. Julio Maset, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con estas reflexiones y consejos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias.